Bendiciones, familia CCI. Es un placer estar con ustedes en este hermoso Irradia. Les mando saludos de parte del Ministerio Evangélico del Aposento Alto, de nuestro pastor principal, el apóstol Luis Bradway, y su pastora Yolanda de Bradway. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema muy especial que me solicitaron que les introdujera, que es titulado Jesús, el paradigma para el discipulado. Haciendo discípulos fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Sabemos que este es un tiempo sin precedentes para nosotros en realidad. En realidad sí hay algo de precedente en cuanto a esto. Pero es un tiempo que nunca antes hubiésemos pensado que íbamos a estar experimentando, en el que la gente iba a tener que salir de muchas instituciones, de muchas congregaciones y demás, y que iban a estar encerrados muchos en sus casas, en sus hogares. Pero doy gracias al Señor porque la palabra de Dios nos dice algo muy importante en Ageo, de que dice la palabra que Dios iba a hacer temblar a las naciones, iba a hacer un giro en medio de todas las naciones, pero que vendría muy pronto el deseado de las naciones. Y Dios declaró de que la gloria postrera del caso iba a ser mayor que la primera. Eso va a ser tema para otro momento, pero en cuanto a eso lo digo es por el tema de que esta ha sido una oportunidad grandiosa para el pueblo del Señor, para salir y declarar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero hoy queremos hablarle un poco en cuanto a lo que es Jesucristo como el paradigma del discipulado. Queremos definir algunos de esos términos antes de poder entrar en el mensaje. Cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de ejemplo o modelo. Es más, vamos a hacer una pausa. Ahí donde usted está, diga, tomo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahí donde tú estás, aquí toca el de la pantalla al lado, diga, yo tomo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ok, paradigma. Ejemplo o modelo que se toma como referencia o como un punto de comparación. Es un ejemplo que sirve de norma o modelo. Cuando estamos hablando de un discipulado o un discípulo, estamos hablando de uno que se pega con la intención de aprender. Y cuando vemos la palabra del Señor en Mateo 28, dice Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos por lo menos primero definir esa parte del tema del discipulado. Cuando estamos hablando del alcance del discipulado o del límite del discipulado, si hablamos en cuanto a tiempo, iba a ser hasta el fin del mundo, el límite, el lugar, iba a ser hasta el fin del mundo. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Con qué? Con medio del bautismo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hablando de que nos correspondía a nosotros declarar lo que Jesucristo mismo había enseñado, lo que Jesucristo mismo nos había modelado. Y nosotros tenemos que entender que nosotros habíamos adquirido, según la palabra del Señor, habíamos adquirido patrones de conductas errados y íbamos rumbo a una ruta de muerte hasta que Cristo nos alcanzó, hasta la llegada de Cristo. Si usted lee en su palabra, Romanos 5:18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En el momento en el que Jesucristo llega aquí a la tierra, había toda clase de cosas ocurriendo, había un elitismo religioso, había gente que estaba buscando de su propia manera cómo tener una conexión con Dios. Pero a Dios gracias que cuando Jesucristo viene, no vino solamente a establecer una religión más. Dentro del panorama de Cristo, dentro del contexto de Cristo, había toda clase de escuelas, había escuelas de los fariseos, había escuelas de los saduceos, había escuelas de los griegos, había toda clase de filosofía y de pensamiento, pero Jesucristo vino, la palabra del Señor nos habla, vino a establecer un orden específico. Cuando Él comenzó a hablar en medio de las plazas, dice la palabra de Dios que la gente comenzó a escucharlo, y a pesar de que estaba hablando prácticamente del mismo rollo del cual estaban hablando los fariseos y los saduceos, dice que ellos decían, Él tiene algo diferente. Dice que la palabra de Dios dice que decían, Él habla como quien tiene autoridad, Él emana algo diferente. Yo no siento que sea como nadie en medio de nuestro entorno. Él vino a establecer un propio paradigma, algo diferente. Él vino no solamente a establecer una religión que separaba a la gente en clases de yo soy más bueno que tú, ni vino a hacer un virtue signaling, sino que Él vino a establecer algo especial. Vino a establecer una relación, una conexión entre el Padre y su creación. Lamentablemente, para el momento en el que Jesucristo estaba en la tierra, había todas clases de religiones como las hay hoy. You can suit yourself en medio de todo el panorama en el que estamos. Pero algo vino Jesucristo a establecer. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, yo vine a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Es decir, que Él venía a establecer su orden, su reino aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, para que veamos parte de lo que Él venía declarando, de que Él venía a transformar nuestra ruta. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo venía a sacarnos de una vida de pecado. Jesucristo venía a sacarnos de una condición, como nos dice primera de Pedro 2, de que vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Jesucristo vino a establecer su modelo aquí en la tierra. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Jesucristo vino a morir por nosotros y nos deja un mensaje, nos deja una misión que tenemos que compartir, no solamente en medio de nosotros los cristianos, sino que nos invita a compartir afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Yo creo que esto me puede servir de introducción a lo que tengo que hablar en este día. Como le estaba diciendo un momento atrás, Jesucristo vino a establecer su identidad en medio de nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero la identidad del hombre, la imagen del hombre había sido distorsionada por causa del pecado. Vemos gente en las calles que están distorsionadas por causa del pecado. Vemos gente metida en las drogas por causa del pecado. Vemos gente metida en medio del alcoholismo por causa del pecado, por una depresión, por un ataque, por temores. Vemos gente que están como hogares disfuncionales, desintegración familiar por causa del pecado. Pero Jesucristo vino a establecer su modelo, y su modelo no era solamente para llegar a las iglesias y compartir los unos con los otros. Y qué chévere, el bonito de nosotros, hermanos, aquí cantando juntos en armonía, habiendo gente allá afuera estando perdida. Me llama la atención la palabra del Señor en Juan 10, que dice Jesucristo: yo vine a ser el buen pastor, pero mis ovejas, muchas de mis ovejas están afuera y necesitan ser rescatadas, necesitan ser traídas de vueltas al redil. Vuelvo y le repito, Jesucristo vino a establecer un modelo de discipulado que no solamente se iba a dar en medio de la congregación, sino que se tenía que buscar a la gente para traerlos a Él. ¿Alguien me puede decir amén a eso donde está? Vuelvo y repito, Jesucristo vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, y Él comenzó en el templo, comenzó en la sinagoga, comenzó en los lugares religiosos, pero no lo limitó a los eruditos, sino a los que lo necesitaban. Si usted lee Mateo 9 del 11 al 13, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo tenía establecido entre ceja y ceja su propósito aquí en la tierra. Vemos, vuelvo y repito, Él comenzó dentro de un entorno eclesiástico, comenzó en medio de la congregación, en medio de la sinagoga, pero Él no dejó el mensaje de salvación, el mensaje de que Él venía a restablecer la relación con el Padre. No se lo dejó solamente a la gente en la sinagoga, sino que Él fue a buscar a los inalcanzables. Si vemos en la palabra del Señor en Lucas 4, vemos el texto desde el 18 al 19, cuando Él entró a la sinagoga, dice que tomó el rollo del templo y comenzó a leer en la porción donde estaba Isaías. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente conocemos que están cautivos de la depresión, que están cautivos de los temores, que están cautivos de un resentimiento, que están cautivos por falta de perdón, por causa de que no tuvieron una buena relación con sus padres? Tenemos gente que están con corazones quebrantados, que necesitan recibir una palabra de salvación. No necesitan solamente recibir un entretenimiento, ni necesitan un solo amiguito más que les pueda decir que pueden valer mucho o que pueden hacer todo lo que quisieran soñar. You can believe it and you can achieve it. No, la gente necesita conectarse con el Padre Celestial, aquel que es el único que puede darnos vida, aquel, como dice la palabra del Señor, es la fuente, es el dador de la vida. Jesucristo dice: vine a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pasó de esa sinagoga de Nazaret y fue directamente a una sinagoga en Capernaum y declaró palabra también en medio de la sinagoga. Cuando leemos Lucas del 38 al 39, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, para que veamos que Jesucristo no solamente venía a hablarle a la gente religiosa, a la gente que se portaba bien, sino que vino a sacar el mensaje fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Estamos muchos de nosotros muy cómodos dentro de las congregaciones, sabiendo que sí, Cristo me ama, pero hay mucha gente que todavía no han podido experimentar el amor de Dios. Tienen una idea de lo que es Dios, tienen una idea de un Dios condenatorio, que sí, Dios va a ser justo, pero Dios tiene un mensaje y una ruta de salvación a través de Jesucristo que nosotros nos corresponde modelar. No solamente le corresponde modelar eso a los ancianos, sino también a los jóvenes y a los niños. Tenemos un mensaje que compartir, tenemos una misión que cumplir. Les repito aquí, Lucas 4 del 38 al 39 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón.
La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Yo no creo que era el curivirus, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Más adelante, del 40 al 41, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mire que había un patrón de que Jesucristo estaba atendiendo las necesidades de cada cual, pero buscando la manera de cómo conectarlos al Padre, porque dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Vuelvo y repito, esta gente existía en ese entorno. Esta gente existía en medio de esa rama de religiones que había. Pero en el momento en el que Jesucristo llega, empoderado por el Espíritu Santo de Dios, comenzaron a surgir todas estas necesidades que él comenzó a atender. Gente que no tenía acceso y no tenía solución en ningún otro lugar, lo encontraron en Cristo. No lo encontraron nada más en la sinagoga, lo encontraron en Cristo, porque vino Jesucristo a establecer su patrón y su orden. Y él, como patrón y como orden, no estableció que el orden fuese solamente limitado a las 4 paredes de la iglesia, sino que estaba conectado a la relación con el Padre Celestial. Tenemos que entender, familia, de que Dios no solamente mora en el lugar donde nosotros llamamos congregación e iglesia, sino que Él está con la necesidad de que busquemos y conectemos a más personas con el Padre Celestial. Alguien que por favor me diga amén a eso. Lucas 4, del 42 al 44 declara: cuando era ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Mire que salió de la sinagoga, estuvo en diferentes lugares. Y estuvo en la casa de Simón Pedro, estuvo compartiendo en otro tiempo en la casa de Simón el leproso, estuvo en otro tiempo en la casa de Marta, María y Lázaro, estuvo en otro tiempo en medio de la fiesta. Jesucristo se convirtió en alguien que era todoterreno para conectar a más gente con el Padre. El modelo de Jesucristo, el patrón de Jesucristo, era estar en medio de la gente para conectarlos en una relación con el Padre Celestial, sanando a los quebrantados de corazón, trayendo libertad, trayendo sanidad, declarando lo que el reino de los cielos había traído para el hombre, de que ya no tenían por qué estar en opresión, de que ya no tenían por qué estar en dolor, de que había respuesta en Jesucristo, de que había respuesta en el Padre, de que Dios no era alguien aparte a nosotros, sino que Él quería tener una relación. Jesucristo vino a establecer un Emmanuel, un Dios con nosotros. Jesucristo venía a hacerle saber de que tú no tienes que estar solo, de que tú no tienes que buscar remedio en ningún otro lado. Yo soy tu fuente, yo soy tu vida, yo soy tu respuesta. Él se manifiesta a nosotros como tal. Gente necesita recibir este mensaje. Dice en el texto aquí en Lucas 4, 42 y 44, seguimos leyendo: cuando era de día, ya en otro tiempo, cuando era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Mire, esta gente estaba en necesidad. La gente estaba no en la sinagoga, no encontraban respuesta en la sinagoga, pero buscaron a Jesucristo en el desierto. Por eso hablamos de Jesucristo como el patrón a seguir del discipulado. Era una cuestión de una constante conexión con el Padre. Jesucristo no dejaba a Dios en el templo. Jesucristo iba con la conexión con el Padre donde quiera que Él iba. Y por causa de esa conexión con el Padre, Él podía conectar a cualquiera donde sea que Él estuviese, aunque fuese en el desierto, aunque fuese en el río Jordán. Dice: y la gente le buscaba, y llegando donde Él estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Juan 10 ya lo hablamos como referencia. Pero como les dije hace un momento atrás, Jesucristo comenzó a manifestarse como un todoterreno, como alguien que venía a conectar a la gente con el Padre Celestial desde donde sea que estuvieran. Jesucristo estuvo en sepelios y levantaba muertos. Jesucristo estuvo en fiestas nacionales y declaraba las palabras, se levantaba y declaraba que Él venía a ser una fuente de vida. Jesucristo estuvo en diferentes casas. Estuvo en la casa de Simón el leproso, como le dije hace un momento atrás. Estuvo en la casa bueno, ya no era leproso ya para el momento ese. Estuvo en la casa de Marta, María y de Lázaro. Estuvo en diferentes lugares y Él manifiesta entonces un modelo de nosotros siendo un portador de la presencia de Dios, un portador de la conexión con el Padre. Él nos vino a mostrar un modelo de nosotros como embajadores del reino de los cielos, conectando a gente fuera de las 4 paredes. Hay una importancia en conectar a gente fuera de las 4 paredes. Jesús poseía y mantenía un enfoque de propósito con las relaciones y un sentido de vida claro. Tú lo necesitas y yo lo necesito. Desde que Jesucristo tenía 12 años, Él entendía que Él debía estar para los negocios de su Padre. Y no se trata, como me hablaban un tiempo atrás, no se trata de solamente llevar a la gente a la iglesia, sino que se trata de llevar a Dios donde sea que la gente esté, para que pueda la gente venir a casa. Quiero que veamos algo.
Jesucristo no se limitó a culturas, no se limitó a naciones. Él buscaba, estuvo por la necesidad. Él tuvo el anhelo y el deseo de estar en la casa de Zaqueo. Hablo de la necesidad de compartir el evangelio, la necesidad de estar en los negocios de su padre. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10, lo estuvimos hablando, de que estuvo en la casa de Zaqueo. Y por estar en la casa de Zaqueo, algo ocurrió, algo percibió Zaqueo, que transformó la vida de Zaqueo. No fue el intelecto de Jesús, sino la misma presencia del Espíritu Santo y el compartir con él, lo que provocó que Zaqueo fuese transformado. Jesucristo estuvo para los inalcanzables, Jesucristo estuvo para los intocables, Jesucristo estuvo para los insalvables, Jesucristo estuvo para los inmundos, Jesucristo estuvo para el que tuviese alcance con él. Estuvo para todos. Estuvo para los de otra cultura. Estuvo para los enemigos de la nación. Y no fue para mezclarse, sino para hacer luz donde que estaban. En Juan 4, y este es el último capítulo que vamos a estar leyendo. Juan 4:24, me habla la palabra del Señor. Porque vamos en picada, como digo. Nuestros padres, 4, del 20 al 24, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Jesucristo viene y dice eso, dice que esta mujer le responde, dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesucristo le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta mujer sabía de la existencia de una respuesta, de un Mesías, de un Salvador, pero no tuvo a nadie que le pudiese hablar de esto, que pudiese compartirle, pudiese llevarla a una experiencia con ese tal Mesías, con ese Dios creador de todas las cosas. Jesucristo llegó para establecer una relación con ella, para conectarla con el Padre. A pesar de ser una mujer que tenía cualquier cantidad de maridos, que tenía cualquier cantidad de pecados, Jesucristo la fue y la alcanzó y la trajo para que se conectara y pudo sanar su corazón a fin de convertirla en ella en una adoradora en espíritu y en verdad. Pero este pasaje te lo estoy declarando es por el hecho de que él dice: la adoración no está limitada a un lugar. Sí es importantísimo congregarse. Sí es importantísimo, dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna, según el Salmo 133. También la palabra de Dios lo declara en Hebreos 10, de que hay una necesidad de congregarse para estimularlos al amor y las buenas obras, pero también hay una necesidad de salir de nuestra zona de confort y alcanzar a alguien y discipular a alguien fuera de las cuatro paredes. Jesucristo vino a establecer eso, una vida relacional, una vida de comunión con el Padre, tanto así que los mismos apóstoles lo absorbieron. Y por causa de eso, luego de que vino Pentecostés y de que el Espíritu Santo descendió sobre las vidas, sobre las personas, que Dios derramó de su Espíritu sobre toda carne y comenzaron a profetizar y a declarar la palabra, dice que ellos comenzaron a reunirse en los hogares. Pareciera como que este fue un tiempo de reset, para que volviésemos nosotros una vez más a tener relaciones en el hogar, a que volviéramos a la importancia de modelar a Jesucristo en el hogar, para que volviéramos al entendimiento de que Emmanuel, Dios con nosotros, no era Dios con nosotros en un local, sino era Dios con nosotros donde fuese que caminásemos. Dios con nosotros en nuestro hogar, Dios con nosotros en las calles, Dios con nosotros en los montes, Dios con nosotros en todo lugar. Jesucristo compartió la palabra en los montes, Jesucristo compartió las palabras en las casas, Jesucristo compartió la palabra en todo lugar y manifestó una experiencia con Dios en todo lugar. El propósito del discipulado que Jesucristo nos deja no era solamente el del babysitting, ni el de hacerle saber que yo puedo ser más religioso que cualquiera, o que yo tengo cualquier cantidad de clases doctrinales, sino que el propósito era y siempre ha sido conectar a la gente con el Padre Celestial. Conectar a la gente con el Padre Celestial. Hechos 1:8 declara, y con esto voy en picada, con esto voy en cierre. La palabra de Dios declara que nosotros íbamos a ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Qué fue lo que nos encerró? No fue el coronavirus lo que nos encerró como iglesia, de ninguna manera. La religión nos encerró, cualquier otra cosa nos encerró. Pero Jesucristo ha venido para hacernos saber de que tenemos que salir. La palabra de Dios bien lindo declara: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y cuando habla de pies no dice hermosos son la boca, hermoso es el rostro, qué guapo que es. No, hermosos son los pies. Habla de movimiento y habla de acción. Habla de la importancia que nosotros volvamos a salir, a modelar a Jesús donde quiera que vayamos, con su ejemplo, con sus enseñanzas, no con nuestras opiniones, sino con
la vida de Jesús siendo expresada a través de nosotros, trayendo sanidad, trayendo esperanza, trayendo su dominio, su reino aquí en la tierra. Así es que los bendigo y como dije, yo voy, no me quedo aquí, voy a compartir lo que Él hizo en mí. Yo voy, no me quedo aquí, voy a compartir lo que Él hizo en mí. Voy a testificar de su reino sobrenatural. Jesús nos dio el poder y nos reveló su autoridad. Fuimos llamados a levantar una generación de reino con carácter e identidad, con paternidad y herencia de Jehová. Irradia, sea luz donde quiera que usted vaya, más allá de las cuatro paredes. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Amén.